Para hoy habíamos dedicado el día al terrorismo y, desgraciadamente, la reflexión que nos va a ofrecer el profesor Rogelio Alonso viene mejor que nunca, ¿no? Insisto, desgraciadamente. Rogelio Alonso, para quien no lo conozca, o debería conocerlo, ya que estáis muchos estudiantes aquí, es uno de los mayores especialistas que tenemos en España y en el ámbito internacional en análisis de terrorismo, ¿no? Él comenzó hace mucho tiempo su andadura en el mundo académico estudiando las políticas contra el terrorismo en el Reino Unido, especializándose en el caso del IRA, y desde ahí ha ido desarrollando una carrera muy fructífera en el estudio de otras manifestaciones del fenómeno del terrorismo. La Fundación FAES tiene además el honor de tenerle entre uno de sus principales colaboradores en el aula global, ese que ofrece el campus de los cursos del Escorial. Los hemos colgado algunos textos suyos que creo que es interesante que podáis leer para fijar un poco lo que se haya podido decir hoy o para seguir estudiando aquellos que tengáis interés en el fenómeno del terrorismo. Nosotros le habíamos pedido que tratase de alguna manera colgar su explicación, su conferencia de hoy sobre el fenómeno del terrorismo en la percha que nosotros hemos puesto como título, ¿no? El futuro de la ideología, porque la ideología y el terrorismo están muy vinculados, ¿no? Y creemos que, bueno, con la propuesta de ponencia que nos ha hecho, Terrorismo, ¿qué combatimos realmente?, es un título más que sugerente para que después, si tenéis interés, podamos establecer un diálogo con él, ¿no? Que yo creo que será muy fructífero, muy interesante, y en cualquier caso, pues bueno, es un privilegio tenerle aquí para nosotros. Se trata de un curso de enorme interés que aborda con un título enormemente acertado diferentes problemáticas de enorme actualidad e interés para todos. Y en el caso de la seguridad, les agradezco muy sinceramente su invitación, porque lo que propone es el debate de un tema que es de enorme actualidad, como digo, pero que no siempre se aborda desde la perspectiva adecuada. Y como decía Jorge, la reflexión, la presentación que he preparado va en esa línea, la de abordar esta cuestión desde una perspectiva como es la de el análisis de la dimensión ideológica, que es absolutamente necesaria cuando se aborda el estudio del fenómeno terrorista. En ese sentido, la presentación que he preparado se estructura o está estructurada en torno a un análisis de las que se han considerado como las dos amenazas terroristas fundamentales para nuestro país, para España, porque creo que la dimensión ideológica, insisto, como adelantaba ya, es fundamental en estas dos amenazas, una de las cuales no se considera hoy tanto una amenaza, lo cual evidencia ya en sí mismo la carencia, los déficits, y esta es una de las tesis que voy a sostener a lo largo de la presentación. Al analizar el fenómeno terrorista, hay un déficit, una carencia muy importante en la minimización de su dimensión ideológica. En el caso de la que ha sido la amenaza tradicional y más prolongada en nuestro país, terrorista, que es la de ETA, hoy en día se considera que esa amenaza ha desaparecido, ignorándose, sin embargo, que todavía esa amenaza de la misma se derivan una serie de desafíos y de retos a los cuales no estamos haciendo, a mi modo de ver, frente de la manera más adecuada. El análisis de una de esas amenazas desde esa dimensión, como digo, constituye parte de la presentación, complementada con una segunda parte en la cual también abordo esa amenaza, la yihadista, la que está mucho más presente hoy en los medios de comunicación, y en la que, de nuevo, insisto, reforzando la tesis de la presentación, creo que hay una carencia de énfasis en la dimensión, en el aspecto ideológico. El programa analiza el debate, el futuro y el presente del debate ideológico, y el terrorismo, desde luego, es una amenaza que va a permanecer en nuestras sociedades en el medio y en el largo plazo. Y es, por lo tanto, muy importante analizarlas desde esa perspectiva ideológica, precisamente. Así pues, como digo, ese es el eje de la presentación, una reflexión, un análisis en torno a las características y evolución de esas amenazas y los déficits que hay a la hora
de confrontar desde el ámbito ideológico esas amenazas y los riesgos que de ellas se derivan. Si se dan cuenta, como veremos también a lo largo de la presentación, se incide mucho en la amenaza, pero pocas veces en el riesgo. Es decir, en aquellos elementos que favorecen el desarrollo de la amenaza, por decirlo en términos más directos. Ayer hubo un atentado terrorista en Turquía, 50 asesinados, muestras de solidaridad, se repiten las declaraciones repletas de tópicos, de estereotipos, de lugares comunes, pero más allá de esos lugares comunes, ¿qué es lo que hay realmente? Hay un análisis de las causas y de las implicaciones que tiene un análisis terrorista de esas características, es decir, nos quedamos simplemente en el impacto físico, pero no en el impacto psicológico que ello supone en el medio y largo plazo. Esas son preguntas a las cuales intentaré dar respuesta a lo largo de esta presentación. Me gustaría enmarcar este análisis comenzando con algunas citas que creo nos van a permitir poner ya de manifiesto, como decía, ese déficit, esas carencias en el análisis de la dimensión ideológica del fenómeno terrorista. Antes de ello, quiero subrayar que, como adelantaba hace unos minutos, el terrorismo es un tipo de violencia social que tiene un impacto físico, pero que sobre todo posee y persigue un impacto psicológico que normalmente es desproporcionado a su impacto físico. Es decir, el terrorista busca asesinar a 50, cientos en este momento con este tipo de terrorismo yihadista, busca asesinar a un número determinado de personas, pero busca aterrorizar a muchos más. Con un terrorismo etnonacionalista o nacionalista, como se denominaba, como el de ETA, el terrorista buscaba asesinar a una persona, buscaba asesinar a varias personas, decenas en algunas ocasiones, y aterrorizar a cientos de ellas. Hoy cuantitativamente esa dimensión ha variado, pero lo que se manifiesta, lo que se evidencia con este rasgo tan fundamental del terrorismo es que el impacto físico no es el fundamental, el objetivo del asesinato no es el fundamental a la hora de analizar el fenómeno terrorista. El asesinato es un instrumento, un medio para conseguir un impacto psicológico en el estado al que se desafía, pero también en las opiniones públicas, en las sociedades que son víctimas tanto directas como indirectas de la violencia terrorista. De manera que el terrorismo físico, la violencia física, es un medio, un instrumento para ejercer una coacción con el objetivo de perseguir unos objetivos políticos y religiosos, y muy condicionada esa persecución de esos objetivos por ese impacto psicológico que se persigue. Se busca, en definitiva, condicionar conductas a través de la coacción, de la intimidación, generando vulnerabilidad, generando miedo, aterrorizando. Y esa es una cuestión fundamental porque, de nuevo, en nuestra respuesta evidenciamos como sociedades que muy a menudo nos quedamos en el fenómeno físico, en el impacto que el fenómeno físico nos genera. De ahí, como les decía anteriormente, esa reacción que hoy ustedes escucharán idéntica en la mayor parte de los dirigentes políticos y formadores de opinión, con esos lugares comunes y tópicos, como les decía anteriormente, que apelan a la solidaridad, que apelan a la unidad, que apelan a la unión de las democracias, pero con una vacuidad muy considerable. Y como les decía, les daré algunas citas y les cito algunos ejemplos. Piensen, por ejemplo, ustedes en nuestro propio caso, el caso español. En nuestro caso español, el Gobierno ahora en funciones firma en la pasada legislatura, junto con el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, el denominado Pacto Antiyihadista, al que inicialmente se adhieren, como digo, los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, después de los atentados de 2015 en París. Y meses después de los atentados de noviembre de París, a ese pacto se adhieren otra serie de partidos. Y a varias de las reuniones acude como observador Podemos, un partido que no suscribe, que no se adhiere a ese pacto antiyihadista. Este hecho
es evidencia de un déficit y una carencia, a mi modo de ver, considerable y muy significativa de la vacuidad en la comprensión del fenómeno ideológico, de las carencias en la respuesta frente al terrorismo. Es decir, si el pacto antiyihadista supone un instrumento tan importante de la lucha contra el terrorismo, tal y como vendió ese gobierno en funciones y tal y como reflejaron una gran cantidad de medios de comunicación, ¿qué mensaje está lanzando sobre la relevancia que le da la lucha contra el terrorismo cuando admite que un partido que no se adhiere formalmente al pacto acuda como observador? ¿Cuáles son los contenidos de ese pacto? Los contenidos de ese pacto son una mera enunciación de principios generales a los que es muy difícil, si no imposible, a menos que seas realmente un simpatizante del terrorismo, adherirse. Porque simplemente, como digo, enuncia principios generales, las generales de la ley, el apoyo a los principios democráticos, el apoyo a las víctimas del terrorismo, es decir, cuestiones generales a las que es prácticamente imposible, como digo, no adherirse a menos que realmente incurras en un apoyo, si no activo, pasivo al terrorismo, que no deja de ser un apoyo y, por tanto, una cierta legitimación del terrorismo. Sin embargo, uno de los partidos de nuestro sistema considera políticamente, de acuerdo con unos intereses de estrategia política y muy importante de comunicación política, no adherirse, pero formalmente asistir a la reunión. Y se autoriza que ese partido acuda a esa reunión. El mensaje que se lanza es cuál es la verdadera importancia que se le da a ese pacto que se presenta como tan fundamental cuando se acepta a semejante interlocutor en una mesa de esas características como observador. Lo que nos está evidenciando esa reunión de nuevo es un ejercicio de comunicación política, un ejercicio que evidencia cómo lo que importa es la fotografía de una unidad, de un consenso, de nuevo esos lugares comunes a los que aludía en un principio. Pero pensemos si la unidad es siempre necesaria, si la unidad es importante verdaderamente, si el consenso es siempre imprescindible. Unidad habría que preguntarse ¿para qué? Consenso ¿para qué? Es decir, la unidad, el consenso entre actores democráticos tendrá un sentido, y más todavía en la lucha contra el terrorismo, cuando se articula en torno a unos principios que son eficaces frente al terrorismo. Si no, la unidad no tiene consenso, no tiene eficacia ninguna, no tiene validez. Es más, es mucho mejor no tener unidad. Es mucho mejor no tener consenso. Matizo que, por supuesto, las respuestas contra el terrorismo y la experiencia de las diferentes experiencias de lucha y política antiterrorista en el ámbito europeo evidencian que se puede conseguir un alto grado de eficacia en esas políticas antiterroristas si los instrumentos coactivos cuentan con un respaldo mayoritario de los partidos del sistema democrático. Por tanto, matizo que, desde luego, la unidad sí que en determinadas condiciones lo que hace es favorecer, contribuir a complementar la eficacia de determinados instrumentos coactivos y coercitivos, pero no siempre, a menos que esa unidad no sea para respaldar determinadas políticas antiterroristas que en determinados momentos lo que exigen es cuestionar los lugares comunes, desafiar lugares comunes como los que estamos oyendo en estos momentos, en torno a un terrorismo y en torno a otro tipo de terrorismo. Les cito a Milan Kundera. El hombre queda separado del pasado, incluso del pasado de hace unos segundos, por dos fuerzas que se ponen irremediablemente e inmediatamente en funcionamiento y cooperación. La fuerza del olvido que borra y la fuerza de la memoria que transforma. Repito, la fuerza del olvido que borra y la fuerza de la memoria que transforma. Realmente creo que describe muy bien la actitud del ser humano ante el terrorismo. La sociedad española ha sufrido durante 40 años, más de 40 años, el terrorismo de ETA, y en esta lucha contra el terrorismo de ETA ha habido una responsabilidad directa, lógicamente, por parte de los perpetradores de la violencia, pero ha habido una culpa, utilizando el término de Jaspers, y ha habido una responsabilidad que hay que atribuir también, además de la directa, a los gobernantes
que en determinados momentos no han combatido de manera eficaz y de manera contundente la violencia terrorista y su deslegitimación, pero también hay otro nivel de responsabilidad que nos afecta a nosotros, los ciudadanos, por haber permitido a determinados gobernantes unas determinadas políticas frente a esa violencia terrorista. Y creo que esa cita de Kundera es relevante porque hoy en día, en el primero de esos fenómenos terroristas al que aludía, por ser el que más ha azotado a la sociedad española durante 40 años, se ha instalado esa confortable sensación de olvido. Es razonable en cierta medida, pero evidencia al mismo tiempo un fracaso porque no hemos sido capaces de consolidar en nuestra sociedad que el terrorista lo que buscaba era la imposición de unos objetivos políticos nacionalistas, y que si bien esos objetivos políticos nacionalistas maximalistas hoy no han sido conseguidos, lo que no se ha conseguido tampoco es deslegitimar de manera clara y contundente esos objetivos políticos nacionalistas. Es decir, hemos olvidado que el terrorismo nacionalista de ETA estaba inspirado en el nacionalismo y que, como han señalado autores como Joseba Arregui o Aurelio Arteta, los fines nacionalistas están necesariamente contaminados por los medios nacionalistas. Es decir, estamos en un plano de las ideas que, como quiero trasladar, hoy no es relevante. En el debate público hoy ese debate no es relevante. Lo que es relevante es que la organización terrorista ya no asesina. Estamos de nuevo centrándonos en el impacto físico de la violencia, pero no en las consecuencias de la violencia física y de la violencia psicológica y en las consecuencias políticas, sociales, humanas e ideológicas que se derivan de un terrorismo de corte puramente ideológico. Se ha instalado ese olvido, esa memoria que olvida, que transforma y que borra. Y por eso nos encontramos con un discurso oficialista por parte no solamente del Gobierno, sino también de los principales partidos políticos, que reproduce ese lenguaje maniqueo y distorsionador de la realidad, que insiste en la derrota de la organización terrorista, reduciendo un fenómeno tan complejo como el del terrorismo, en el que, como digo, las ideas son fundamentales y la batalla de las ideas son fundamentales, a un lenguaje absolutamente inapropiado que banaliza el combate ideológico. Esos términos de victoria y derrota son términos más apropiados para otro contexto, pero no para el de una lucha contra el terrorismo en la que lo que había en juego era la deslegitimación de una ideología que desgraciadamente no podemos decir que haya sido absolutamente deslegitimada cuando hoy es votada, como sigue siendo votada en el País Vasco, y también consiguiendo representación en nuestras propias instituciones. Fíjense en la hipocresía que evidencia y en nuestras carencias desde este ámbito ideológico la reacción a la presencia de Arnaldo Otegi tras su excarcelación en el Parlamento Europeo y en el Parlamento catalán. Fíjense las reacciones que suscita por parte de prácticamente todo el arco parlamentario, algunos partidos con mayor énfasis que otros, cuando el partido del que es secretario general tiene presencia parlamentaria, cuando la coalición EH Bildu y Sortu, partido del que es secretario general, tiene presencia en las instituciones, fue legalizado en el año 2012 en contra del criterio del Tribunal Supremo y en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fíjense cómo apenas muchos de ustedes no recordarán que el Tribunal Constitucional legalizó ese partido imponiendo una serie de criterios que consideraba podrían provocar o iniciar la ilegalización si el partido incurriera en alguno de esos supuestos. Como el voto discrepante de alguno de los magistrados críticos con esa decisión indicaba, si ese listado de límites se aplicara en ese mismo momento a ese partido, a esa formación, ya debería ser ilegalizado. No debería ser legalizado. Entre esos supuestos estaba el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la condena ambigua de la violencia, la equiparación de la violencia terrorista con las acciones del Estado.
a que son todas ellas acciones que ustedes han escuchado cuando se criticaba la presencia de Arnaldo Otegi en estas instituciones. Pero es que es exactamente el mismo discurso que han reproducido los representantes de los partidos que antes de la excarcelación de Arnaldo Otegi han contado con presencia parlamentaria tanto en el Parlamento español como en el Parlamento vasco, con el beneplácito de partidos democráticos como el Partido Popular y el Partido Socialista y otros partidos, y con gestos simbólicos muy significativos como el de algunos dirigentes del Partido Popular Vasco que incluso han exigido en el pasado la coalición y el gobierno en coalición en el País Vasco con Bildu y la necesidad de pactar, perdón, no el gobierno en coalición porque no les alcanzaba, sino pactar en determinadas cuestiones. Fíjense, por tanto, en la banalización que ello supone de la dimensión ideológica del terrorismo y fíjense por ello en la carencia que eso supone desde el punto de vista del combate frente al terrorismo. Les quiero citar un artículo escrito por Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular, candidato a la alcaldía de San Sebastián en enero de 1995, cuando fue asesinado por la organización terrorista ETA. Artículo que Ana Iríbar, su viuda, escribe en el diario El Correo el 22 de enero del 2016, este mismo año coincidiendo con el aniversario de su asesinato. Dice Ana Iríbar: sigo buscando algún rastro de victoria en la muerte de Gregorio Ordóñez. Escucho el discurso oficial del Gobierno referirse continuamente a la derrota de ETA. Asisto a la decisión de ETA de dejar de matar. Sin embargo, no encuentro signos para la victoria. Al contrario, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. El proyecto político de ETA bajo siglas diversas en nuestras instituciones. Una organización terrorista que ni se ha disuelto, ni se ha entregado, ni colabora con la justicia. No siento ni la derrota de ETA ni la victoria de los demócratas. Resulta frustrante. Creo que reflejan muy bien estas palabras de Ana Iríbar esas carencias, esos déficits a los que a los que me refería a la hora de definir el fenómeno terrorista, definir cuáles son los rasgos del fenómeno terrorista al que nos enfrentamos y definir también nuestra respuesta como sociedades democráticas al fenómeno terrorista y cómo nuestra respuesta frente al fenómeno terrorista no puede limitarse, no debe limitarse, sería insuficiente y es insuficiente si simplemente nos limitamos a una respuesta en la que se incide mayoritariamente, que es absolutamente necesaria, como es la de la persecución policial y judicial. Faltaría más, por supuesto que es necesaria, pero es una respuesta, y si se dan cuenta ustedes, insuficiente, que se revela también así cuando en los medios de comunicación se incide sobre todo en ese tipo de respuesta. Fíjense que el éxito o el fracaso de la política antiterrorista se cuantifica en función del número de detenidos o el número de arrestados. Fíjese cómo se ha limitado de nuevo el fenómeno terrorista, vaciándole en muchos casos de sentido ideológico, es decir, subestimando esa dimensión ideológica que hay detrás del fenómeno terrorista. Cito también a Alan Wolf, académico, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Boston, que creo aporta una referencia interesante. Lo hago antes de citar a Aurelia Orteta para cerrar esta primera parte referida al terrorismo de ETA. Alan Wolf escribía en un excelente libro publicado hace un par de años, titulado La maldad política, lo siguiente: llamar políticos a los que cometen actos de terrorismo, limpiezas étnicas o genocidios no los convierte en menos malvados de lo que son en realidad. Por el contrario, nos permite concentrarnos en la forma que tienen de seleccionar sus objetivos y elegir sus medios. Es decir, el componente político es fundamental. Es decir, la violencia física
es importante, pero no podemos olvidar que detrás de esa violencia física lo que hay es la persecución de unos objetivos políticos. En el caso de ETA eran unos objetivos y son unos objetivos políticos nacionalistas que persiguen la legitimación de unos ideales que, insisto, a pesar de no haber conseguido sus objetivos máximos, desde luego no hemos conseguido que después de las atrocidades, de las brutalidades que se han cometido, de las humillaciones que se han cometido en la sociedad española en general y en la sociedad vasca en particular, esos ideales hayan sido deslegitimados. Tenemos numerosas evidencias de ello, tenemos numerosos gestos. Uno de ellos, por la limitación de tiempo enormemente simbólico, es el hecho de que hoy Jonan Fernández, el que fuera concejal de Herri Batasuna en los años 80, persona fundamental en la coalición Urraldea cuando ETA presionaba para evitar la construcción de la autovía Leizarán, cuando ETA asesinó a 3 personas para evitar precisamente esa construcción, ese concejal que jamás condenó el asesinato de ninguno de los crímenes de ETA, que jamás los ha condenado después, que simplemente señala que ha hecho autocrítica remitiendo formalmente a una declaración que hizo en el Parlamento Vasco en la cual dice que durante un determinado periodo de su vida cometió el error de anteponer los derechos políticos al derecho a la vida. Esa es toda la autocrítica que ha hecho este individuo. Este señor es hoy secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Y el Gobierno español no tiene inconveniente ninguno en nombrarle miembro del patronato del memorial, del Centro Memorial de Víctimas contra el Terrorismo, que se supone ha de ser la herramienta, el instrumento que establezca, repito, el discurso oficialista, una narrativa, un relato de vencedores y vencidos. Fíjense de nuevo en la retórica. Fíjense de nuevo en la incoherencia entre los actos y las ideas a las que se debería uno enfrentar y desgraciadamente no nos estamos enfrentando. Cito por último, como decía, Aurelio Arteta, catedrático ya retirado de la Universidad del País Vasco, que creo ha reflexionado con muchísimo acierto sobre el espectador indiferente. Ese espectador que se indigna cada vez que hay un atentado terrorista, que se conmueve, que expresa su conmoción, su indignación, pero que no reacciona, que no actúa. Y creo que en nuestras sociedades tenemos mucho espectador indiferente y que en gran medida nuestras sociedades son espectadores indiferentes frente al terrorismo. Nos conmovemos, nos indignamos, pero en pocas ocasiones realmente llevamos hasta las últimas consecuencias esa conmoción, esa indignación y, como deberíamos hacer, acometiendo los actos a los que realmente obliga la sistemática violación de los derechos humanos que el terrorismo supone, porque estamos hablando de crímenes de una brutalidad tremenda. Fíjense que a menudo el crimen, digamos, ordinario, la ofensa ordinaria, genera una mayor indignación que otras ofensas. Fíjense en la respuesta a la presencia de Otegi, pero fíjense en que esa humillación que supone la presencia de Otegi no se refleja en el hecho de que un proyecto ideológico manchado y contaminado por el asesinato todavía se siga defendiendo en democracia. Fíjese, por tanto, la descompensación, el desequilibrio que hay. Es una ofensa mucho mayor el hecho de que un proyecto ideológico manchado por el terrorismo cuente con una legitimación considerable y no se combata ideológicamente. Sin embargo, lo subestimamos. Ya Aurelio Arteta advertía en el año 2007, fíjese si ha pasado tiempo ya, advertía lo siguiente: lo que más temo del fin de ETA cuando venga es que triunfe la simplona y cómoda creencia de que sin atentados ya todo es admisible. Es decir, que lo único malo de todo este horror han sido los medios terroristas, pero no los fines nacionalistas. Este es el escenario que anticipaba en 2007 Aurelio Arteta y que creo se ha confirmado y que creo describe a la perfección
el déficit tan grande que tenemos a la hora de enfrentarnos al fenómeno del terrorismo de ETA y que evidencia esas carencias tan grandes en el discurso oficialista y de una gran parte de nuestra sociedad, incluidos formadores de opinión, cuando se convierten en propagandistas de ese discurso dicotómico de la derrota de ETA, como si se pudiera valorar en esos términos tan banales el combate frente a una organización terrorista como ETA, ignorando la batalla ideológica que todavía está pendiente después de haber tenido esas pérdidas humanas tan grandes y esas consecuencias políticas y sociales tan grandes. Este esquema, esta lógica, creo, se puede aplicar también al fenómeno yihadista al que hoy en día nos enfrentamos. Estos mismos parámetros, a pesar de que el fenómeno yihadista tiene unos rasgos distintivos que le diferencian del fenómeno nacionalista, del terrorismo nacionalista de ETA, tiene también unos elementos comunes. El terrorismo no es un fenómeno, como decía la académica norteamericana Martha Crenshaw, no es un fenómeno absolutamente novedoso. De hecho, el terrorismo yihadista, como incidía Crenshaw, es no un fenómeno absolutamente novedoso, sino un fenómeno en evolución, en el que hay elementos de cambio y de permanencia. Y entre los elementos de diferenciación, hoy nos podemos encontrar con esa elevada búsqueda de letalidad e indiscriminación, nos podemos encontrar con el recurso a determinadas tácticas como el suicidio dentro del repertorio terrorista, pero entre los elementos de permanencia tenemos el recurso a una ideología. La ideología es fundamental. La ideología es el pegamento que une, que cohesiona a los diferentes individuos que persiguen la violencia terrorista. Piensen en los atentados de Francia, tanto los de febrero como los de noviembre. Piensen en los atentados de marzo en Bélgica. Piensen en los atentados de Turquía de ayer. Diferentes acciones terroristas en diferentes lugares de Europa. ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? La ideología que hay detrás de ellos. Es decir, antes de una acción hay una acción precisamente porque hay una idea. Hay una ideología que genera un marco justificativo, hay una subcultura de la violencia que se ha construido y desarrollado y consolidado gracias a una ideología homogeneizadora que homogeneiza diferentes perfiles económicos, sociales, políticos y culturales, porque en los activistas y militantes terroristas, yihadistas, tenemos individuos de diferentes procedencias y extractos sociales e igual que culturales, pero todos ellos tienen en común la adhesión a una misma ideología, el islamismo radical. Ese islamismo radical que impone unos códigos políticos, culturales y religiosos determinados, que persigue la consecución de unos objetivos tanto políticos como religiosos, unos objetivos que no se limitan a un ámbito geográfico determinado, como sí ocurría en el caso del terrorismo nacionalista de ETA, sino que persiguen la imposición de un objetivo político y religioso a nivel planetario, a nivel global. Veamos ahí un elemento de diferenciación dentro de la similitud, de la utilización de la ideología y de la persecución de esos objetivos políticos y religiosos. Y sin embargo, es enormemente común, de nuevo, la desideologización de este tipo de violencia. Pensemos en las respuestas de nuestros dirigentes políticos, de las élites políticas, a los atentados terroristas que estamos presenciando. Pensemos en los atentados de hace 2 semanas en Orlando. ¿Cuál fue la declaración del presidente Obama? Vincularlos con el odio, con el terror, distanciarlos del islamismo. Una respuesta común con la de otro dirigente como Cameron, pero con otros dirigentes más cercanos, cuando literalmente han dicho, entre ellos otros dirigentes europeos, cada vez que ha habido un atentado de estas características, como los que he citado anteriormente, esto nada tiene que ver con el Islam. Nada tiene que ver con la religión. Pero fíjense en la contradicción. Sus declaraciones evidencian una contradicción y un miedo a enfrentarse al debate de las ideas, al debate ideológico, porque son estos mismos dirigentes los que reclaman la colaboración de las comunidades musulmanas para combatir el terrorismo yihadista. Son estos mismos dirigentes los que desideologizan por un lado, al mismo tiempo que
buscan la ideologización renunciando al debate ideológico que exige, porque requieren la colaboración de la comunidad musulmana, de la denominada comunidad moderada musulmana, para deslegitimar la violencia yihadista, para condenar la violencia yihadista. ¿Y por qué lo hacen? Porque evidentemente comparten una ideología y porque consideran que al compartir una ideología es mayor la influencia que ellos tienen, esta comunidad denominada moderada, con los matices que luego analizaremos deben plantearse, tienen una mayor influencia sobre los elementos más radicales de esa comunidad, precisamente porque tienen ese elemento cohesionador que es la ideología. Fíjense, por tanto, en la contradicción que hay y cómo evidencia de nuevo, revela de nuevo un miedo, un temor, una cierta cobardía a enfrentarse al debate ideológico que hay detrás. Porque si se asume que esta violencia tiene una inspiración religiosa, entonces hay que asumir el debate de las ideas. Entonces hay que asumir que hay unos elementos precursores en la radicalización de estos individuos que están ligados a la ideología, a una ideología que es el islamismo radical, y exige, por supuesto, no demonizar a toda una comunidad, pero tampoco eludir que parte de esa comunidad propugna una ideología que favorece esa transmisión de códigos y valores que favorecen esa subcultura del odio y la violencia. En definitiva, las comunidades musulmanas pueden ejercer o bien de correas de transmisión hacia la radicalización o bien de muros de contención, porque ideológicamente comparten esas ideas. Pero solamente seremos capaces de conseguir que su papel sea mayoritariamente de muro de contención antes de que correa de transmisión si aceptamos que la ideología es fundamental, pero insisto, a menudo rehuimos ese debate por la complejidad que entraña, por el complejo que supone considerar que puedes ser acusado de que estás demonizando determinadas ideas, de que estás intentando que determinadas ideas se expresen en sociedades democráticas, porque supone entrar en un debate delicado, un debate en el que hay zonas grises entre las ideas y las acciones. Es evidente que es un espacio enormemente delicado. Es evidente que las sociedades democráticas deben admitir las ideas radicales. Por supuesto que deben admitir y deben admitirse y deben discutirse y plantearse las ideas radicales. Pero tampoco podemos ignorar que esas ideas radicales en determinadas ocasiones son el germen que van a conducir a ideas radicales violentas. Es decir, hay una radicalización violenta que es la que precede al terrorismo porque previamente hay una radicalización. Y en nuestras sociedades democráticas tememos abordar esos diferentes estadios. Se evidencia de nuevo esa carencia, ese déficit, esa insuficiencia en la respuesta, como les decía anteriormente, en el hecho de que a menudo nos centramos exclusivamente en la amenaza y no en los riesgos. Y les doy un ejemplo gráfico. En nuestro país tenemos una estrategia de seguridad nacional que fue elaborada por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en el final de su segunda legislatura. En esa estrategia de seguridad nacional se abordaban las amenazas a la seguridad, entre las que, por supuesto, se incluía el terrorismo, pero se incluían también unos denominados potenciadores de riesgos, entre los cuales se incluían las ideas radicales y no democráticas. Ideas radicales y no democráticas que se consideraban potenciadores de riesgo. Ese apartado no quedaba suficientemente desarrollado en esa estrategia de seguridad nacional y el gobierno del Partido Popular, que salió de las elecciones del 2011, debía actualizar esa estrategia de seguridad nacional, que actualizó. Sin embargo, no desarrolló ni profundizó en ese aspecto tan importante como el de los potenciadores de riesgo, las ideas radicales y no democráticas. Es decir, nos centramos exclusivamente en la amenaza, es decir, lo que nuestras élites políticas temen es 50 muertos, 100 muertos en nuestras calles, pero ignoran que hay unas ideas radicales y no democráticas que potencian
los riesgos y que si no son confrontados en el nivel adecuado degenerarán en amenazas. Por lo tanto, para combatir la amenaza es necesario enfrentarse a los riesgos en un estadio precedente al de la amenaza. Es necesario enfrentarse a las ideas radicales y no democráticas. Estamos, por lo tanto, de lleno, nos debemos exigir, estamos entrando, por lo tanto, de lleno en el terreno del debate ideológico. En ese debate en el que, como decía, hay zonas grises. Pero la complejidad no debe ser un inhibidor para ese tipo de combate, sino todo lo contrario, debe ser un estímulo. Debido a su complejidad, lo que debe hacer es alentarnos, como creo se hace en un foro de estas características, que precisamente lo que plantea es un análisis de las cuestiones de actualidad desde el punto de vista del debate ideológico. Fíjense que hoy en nuestras sociedades, para ir concluyendo, hay determinadas asociaciones que son absolutamente legales, que propugnan una serie de ideas, de planteamientos que son considerados radicales y que están ejerciendo en algunos casos de correa de transmisión, es decir, facilitando el contexto, el ambiente para la radicalización violenta, y no están actuando como muros de contención. Me refiero a organizaciones como la corriente salafista, como Justicia y Caridad, como Hizb ut-Tahrir, como los Tabligh, corrientes, insisto, que son absolutamente legales, que explícitamente no propugnan la violencia, pero que sí mantienen un discurso que desde luego puede considerarse radical y que desde luego sí que tiene incluso en sus contenidos algunos planteamientos no democráticos, planteamientos que cuestionan el marco jurídico-político, es decir, nuestra Constitución, que es la que ordena nuestro sistema de vida en una sociedad democrática como la española. Y estas organizaciones, desde luego, plantean un desafío, igual que queda muy evidente en un plan de lucha contra la radicalización que el Gobierno, ahora en funciones de la pasada legislatura, debió aplicar, pero que no presentó de nuevo hasta después de los atentados de Francia, es decir, cuando ya estaba concluyendo la legislatura, a pesar de que estaba elaborado años antes por excelentes profesionales de servicios de inteligencia y fuerzas y cuerpos de seguridad, y sin embargo espera a un momento en el cual, de nuevo, como ven ustedes, como les decía anteriormente, reacciona ante la violencia física, pero en un momento en el que se presenta ese plan, en el que ya no hay tiempo para aplicar un plan en el que desde luego hay que articular un debate ideológico, porque estamos hablando de prevenir la radicalización, y esa prevención de la radicalización exige desde luego confrontar las ideas radicales y no democráticas, y exige desde luego entrar en un debate ideológico que no es en absoluto sencillo. Creo que he hablado ahora ya en torno a los 45 minutos, 44 minutos, para no extenderme más y dejar tiempo al debate. Si os parece, Gabriel, lo dejo aquí y quedo a disposición de las preguntas, y muchísimas gracias de nuevo, tanto por la invitación como por la atención. Muchas gracias.